llamada obscena, prostituta y llamada pornográfica, la obra de Lady Chatterley del autor David Lawrence, por la puritana inglesa. Pero ningún escritor se había atrevido a hablar de una forma tan honesta y sincera y sin hipocresía de lo que era el amantismo en el puritanismo inglés. De ese puritanismo que Inglaterra trata poco a poco de apartarse, de acabarlo, pero que deja grandes huellas en Norteamérica, lo cual crea una mentalidad represiva y casi que atentando contra la libertad. Pues la mentalidad femenina donde él se crea, la mentalidad femenina donde él crece con mujeres y que el hombre en su obra es apenas una pincelada o una sombra. Aquí la obra nos plantea realmente la aristocracia. Hoy en día llamaría el nuevo neoliberalismo, la aristocracia, la burguesía antigua, sus mujeres insatisfechas, que encuentra esta damita de la alta sociedad, encuentra insatisfacciones en su hogar y busca a un jardinero, a un hombre que le cuida las tierras, a su guardabosque, a su esposo, y así por el estilo lo vemos en muchas capas. Pero aquí nos llama mucho la atención que España aplaude el libro. España reconoce un gran escritor porque él en ningún momento es hipócrita ni cínico. Simplemente que al criarse con mujeres, él escuchó y escuchaba y veía todas las cosas de las mujeres en los diferentes campos y casos, porque las mujeres hablaban en su casa y fueron los que lo criaron en el campo sexual, en el campo. Por lo tanto, él se crea con una mente totalmente femenina. Y él en ningún momento niega ni dice nada. Es un hombre realmente que escribe lo que siente. Por eso es que el contenido, para él lo explican prácticamente el libro de Nietzsche en el Anticristo, porque la obra del amante de Chatterley fue considerada pornográfica, prostituta, obscena y vulgar en el puritanismo inglés, resultado con el resentido con el mundo, dicen algunos, y que este es un resultado de su pensamiento resentido y criado por mujeres que lo criaron, y él vio su vivencia sexual y oyó todas las cosas que ellas hablaban. Entonces quizás vio y criaron en su mente femenina estas cosas y él las apreció como nadie las había apreciado. Es aquí porque en su obra las mujeres están nítidamente calcadas y los hombres apenas son una sombra, una pincelada. Los norteamericanos dijeron de la obra de Lawrence que el autor hizo lo que Abraham Lincoln, dijeron algunas norteamericanas, lo que Abraham Lincoln hizo con las esclavas en favor de las mujeres. Decía, para él les dio una libertad pero estaba en el puritanismo inglés. Por lo tanto, él era hijo de un humilde minero. Y el minero en estas sociedades era oprimido en forma degradante por decenas de buitres que le explotaban. Y en este ambiente creció el autor. Y en este ambiente el autor crió una mentalidad porque su hogar era totalmente de mujeres que lo criaron y su mente se convirtió en femenina. Por lo que vio fue versiones femeninas de la sexualidad y de lo que hablaban y decían. Así que la clase del origen del autor era pobre, humilde, oprimido, era torturante para el escritor. Y entonces aquí donde él entra a analizar el cristianismo, y por eso el cristianismo para él era algo que
era de unos principios netamente puritanos, y por eso él admira el anticristo. El anticristo, y explica a Friedrich Nietzsche. Pero entonces, cuando el autor y las norteamericanas ven que Abraham Lincoln hizo lo mismo con las esclavas en favor de las mujeres, tanto de todas del mundo, y que luego en Francia recuerdan que hubo una liberación femenina hace poco, en el 60 y pico, la revolución de la rosa, porque se desprendieron de eso. En Inglaterra se está desprendiendo de esas mentalidades también. Hace poco hubo una tal lady, o princesa, algo así, que son mujeres más, ya, pero en aquella época esto era delicado, y por eso se le llamó que la obra de él, los círculos literarios empiezan a hablar y se dan cuenta que están ante un gran escritor. Y por eso es que los franceses la cogen y aplauden, mientras que la influencia puritana marca a Estados Unidos y crea la restricción y el pensamiento restrictivo de Estados Unidos y opresor, y cuarta la libertad real. El argumento del amante de Lady Chatterley es muy sencillo. La esposa es aristocrática, se reduce a esposa insatisfecha, descontenta, que se revuelca fuera del hogar con personas de su misma clase social, diríamos hoy en día neoliberales, y se encierra y se enamora con un guardaespaldas, un guardabosques de tierras del marido. Y por eso es que ningún autor había plasmado como él estos temas en aquella época. El amor ilícito, con mayor habilidad y sin hipocresía, como lo hizo Lauren. No existe escritor que haya hecho como él, tocando estos puntos tan directamente. Léalo, se lo recomiendo. El autor dice que es un libro honesto y sano. En su prefacio lo dice el autor. Entonces, por eso es que a los escritores hay que entenderlo, porque son culturas, son personas que no son cualquiera de que usted está hablando con. Por lo tanto, esto me trae a analizar que cuando veíamos a un pueblo netamente, a un barranco, unas ovejas, de aquí para allá, de allá para acá, estamos ante un pueblo y no ante una sociedad netamente constituida, ni con leyes, ni con nada. Es un pueblo nómada, que Abraham sabe trasquilar ovejas, pero él no sabe para qué sirve esa lana, y quizás la utiliza como algodón para curarse las heridas. Por lo tanto, sus ovejas viven tranquilas y son trasquiladas de un lugar a otro, porque es nómada. Pero cuando llega 420 años después, el pueblo se vuelve sedentario cuando llega a tierra prometida. Abraham enseña que la lana es mercancía, materia prima, que en la modernidad, Adam Smith y Ricardo, economistas ingleses, no pueden negar que de ahí se hace tela inglesa, de la lana de las ovejas. Los de la Rue y la banca cree que todo billete o divisa que no está hecha con tela inglesa, ese dinero, sea del banco donde sea, de la República de Colombia, donde sea, que fue creado en 1920 y pico por allá por unos alemanes, esa plata que está ahí es falsa si no está hecha con tela inglesa. El peso de cualquier parte del mundo que no se haga con tela inglesa es malo, es falso, no puede circular, tiene que ser bloqueado, no sirve. Pero resulta que esto no puede tener más valor que un pozo de petróleo o que un pedazo de oro. Por lo tanto, el dinero de ese banco es falso si no es hecho con esta tela. Pero es que ¿acaso no hay materia prima y tela que puede salir o sacarse del petróleo, que es mucho más valiosa que la de un animalillo que fue nómada y que está mutilándolo? Y entonces, ¿qué pasa? Por eso es que Marx en El Capital, cuando analiza la cuestión de materia prima, luego esa materia prima elaborada, luego la producción, luego la distribución y el consumo, que va a producir una
como se dice, cuando se habla de plusvalía y de ahí un tiempo necesario, un tiempo adicional, que es cuando entra la mano de obra, y de ahí se determina el salario. 4 horas para el dueño de los medios de producción y 4 para el trabajador. Entonces eso se conoce como tiempo necesario y tiempo adicional, creándose una gran desigualdad. Y de ahí, para producir la lana de la oveja de Abraham en tela y luego con esta tela hacer dólares y decir y pretender al mundo que ese es el único dinero que es bueno y que tiene valor porque es hecho con tela inglesa. Pero es que la tela inglesa, eso no hoy en día, con tanta riqueza de los pueblos que tienen minas de diamante, petróleo, recursos naturales, alimentos y cosas, no debe ser una moneda la que mande en el mundo y que con ella se compra. Yo creo que se puede vivir si se reúnen muchos países y crean su propia moneda y circula. Ellos no necesitan ni comprar ni vender al puritanismo inglés. Por lo tanto, aquí vemos la cuestión de los tabernáculos y vemos que cuando tú creas, según se dice cuando analizamos el tema de la paz en Colombia, que vimos la cuestión histórica, el proceso, Rojas Pinilla, para acabar la violencia, como muerte de Gaitán, luego viene Frente Nacional, van hacia adelante, hasta llegar a nuestro día, nacimiento de guerrillas, etcétera, etcétera. Pero si tú creas una mesa de paz, estás creando vida. Y si creas una mesa de guerra, estás creando muerte. Lo dice un poeta chino, un hombre sabio. Y esto hay que saberlo entender para poder vivir equitativamente y en paz. Y quitarnos todos esos buitres que nos comen las carroñas. Hasta las pelotas se las tragan de un ser humano, estos buitres. Y así muchos quedan muertos no solamente en una guerra, sino tuberculosos en las fábricas de cemento y en las antiguas fábricas. Muchos murieron en las máquinas. Continuaremos con la tercera parte del amante de Chatterley para analizar las verdaderas intenciones de determinados grupos guerrilleros en Colombia y la fiesta de los tabernáculos.